Bien, entonces vamos a empezar el capítulo de recursión o recursividad. Esperemos a que se cargue la página. Estamos aprendiendo en la plataforma Educative. Bien, antes de empezar a ver esta sección, hagamos un breve recorrido por los diferentes temas que vamos a estudiar. La primera pregunta, la primera sección responde la pregunta de qué es la recursión o recursividad. Estructura de un programa recursivo. Un ejemplo tradicional en este mundo de la recursión es el cálculo del factorial. También haremos un versus entre recursión e iteración para entender cuáles son las diferencias entre esos dos enfoques. Listo. Y hay, a ver, uno, dos, tres. Hay tres retos relacionados con recursión. Al final del capítulo habrá un quiz. Ok, vale. Empecemos la sección que responde a la pregunta ¿qué es recursión? Introducción y programa de ejemplo. Empezamos por la recursión, por la introducción a la recursión. Supongamos que estamos en una fila, en una cola para comprar un tiquete para una película. Queremos conocer el precio del tiquete, pero solo la primera persona en la fila conoce el precio. Hasta ahí todo claro. Un enfoque, lo que podemos hacer nosotros es a la primera persona que está en la cola preguntarle por el precio de forma directa. Supongamos que aquí está la taquilla. Aquí la primera persona. Aquí otra persona. Aquí hay otra más grande. Y aquí estamos nosotros. Lo que nos indican aquí es que podemos ir y preguntarle el precio del tiquete a la primera persona. Ok. Sin embargo, si abandonamos la fila, la cola, alguien puede tomar nuestro lugar. ¿Listo? Por lo tanto, tendremos que utilizar el siguiente enfoque. A la persona que está inmediatamente enfrente de nosotros, es decir, esta, le decimos averígüenos el precio, averíguame el precio del tiquete. Esa persona, este mismo, eh, no va a querer abandonar su lugar en la fila. Ellos tampoco van a hacer lo que nosotros pretendíamos hacer al principio. Por lo tanto, esa misma persona le pregunta a la que está ahí enfrente. Le va a hacer la misma pregunta. Este proceso continúa, el proceso de averiguar el precio del tiquete continúa hasta que alcancemos la persona que ocupa el primer lugar en la fila. Bien, esa persona, voy a cambiar aquí el color, nos da el precio del tiquete, se lo da a la que ocupa el segundo lugar, ese a la tercera y finalmente nosotros obtenemos el valor del tiquete sin abandonar nuestro lugar. Ninguna persona requiere realizar esa tarea. No es necesario porque podemos ir transmitiendo el mensaje de pregunta y luego la persona que está en la primera posición nos da la respuesta y llega a nosotros a través de las demás personas. Bien, voy a bajar un poco. ¿Cómo podemos traducir este problema a código? Es ahí donde la recursión es útil.
Voy a borrar esto de pantalla. A ver. Bien. Voy a activar. Podemos trabajar con este color rojo para resaltar. La primera persona pregunta por el precio del tiquete a la persona que está enfrente de las demás. Básicamente ese proceso de invocar una función, de llamar a otra, es básicamente la misma función, digo otra, pero básicamente hacemos una llamada, llega aquí, hacemos una llamada a esa misma función, porque la función es consultar el precio, ¿sí? A ese tipo de funciones que se invocan a sí mismas dentro del cuerpo de especificación se les conoce como funciones recursivas. La persona hace la misma pregunta de la persona que está detrás y esa segunda persona hace la misma pregunta a la persona que está enfrente de ella hasta alcanzar el punto en donde se retorna el valor de interés. Ok. Técnicamente a este esquema de solución se le conoce como DC o Divide and Conquer. Divide y conquistarás. Es un enfoque militar aplicado a la programación. Una función que se invoca a sí misma de forma repetida hasta que una condición se cumpla se conoce como función recursiva. Aquí tenemos la definición formal de función recursiva. El proceso por el cual una función se invoca a sí misma hasta que se cumpla una condición se llama recursión al proceso de invocación. La función recursiva es en sí la que tiene en su cuerpo de declaración la invocación de esa función. E invocar esa función se llama recursión. Estudiaremos el programa de ejemplo en el siguiente video. Hasta entonces.